Buenas noches. Bueno, entonces espero que ya hayan llenado el link de asistencia. Espero que ya hayan ahí como podido observar em, el formulario, ¿vale? Entonces ya les voy a compartir pantalla para que podamos trabajar sobre lo que hoy vamos a hacer. ¿Listos? Chun, chun, chun. Tenemos acá. Ahora sí, compartí pantalla. Es que hoy está este internet terrible, pero bueno. Esperemos que se pueda culminar de la mejor forma. Listos, bueno. Entonces resulta y pasa que dentro del estudio que estamos haciendo en general y en particular, nosotros eh, pues hemos venido haciendo como a través de todas estas clases. Voy a dejar acá como integral. Entonces nosotros hemos venido haciendo un estudio particularmente de varias cosas, ¿no? Entonces uno, lo que hemos hablado siempre y en lo que hago mucho énfasis, los teoremas fundamentales, ¿cierto? El estudio de la integral inicialmente como antiderivada y ya iniciamos a trabajar métodos de resolución por partes. Esto se llama solución por partes. Entonces, entonces viene la gran pregunta, ¿no? Bueno, profe, y resulta y pasa que nosotros podemos mirar algunos otros métodos. Bueno, de hecho sí, existen varios, ¿cierto? Por fracciones parciales, existe el que vamos a ver hoy particularmente que es por sustitución, ¿cierto? Que pues cuando uno mira por sustitución, sencillamente uno lo que hace es recurrir un poco al que habíamos visto de regla de la cadena, ¿cierto? Entonces, sencillamente uno comienza a pensar en doble vía, ¿no? Y en doble vía, ¿a qué me refiero? A que así como derivo, también integro, ¿cierto? Entonces, si derivo por regla de la cadena, pues de alguna forma debe haber alguna manera para hacer ese tipo de integrales y poder como mirar qué sucede con eso, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con toda esta situación? Resulta y pasa que nosotros vamos a hablar hoy de, eh, del método de resolución, ¿cierto? Por cambio de variable. Entonces, cuando estoy haciendo el método de resolución por cambio de variable, lo que voy a tener en cuenta particularmente es que vamos a tener un teorema o una fórmula que nos indica un poco cómo hacer esta situación. Entonces vengo acá, ¿cierto? Y vamos a tener aquí como la integral de mi función, ¿cierto? U de x por u' de x de x, y esto va a ser igual, ¿cierto? A g de ux más k. Entonces resulta y pasa que cuando yo tengo esto, pues uno ve la fórmula de cambio de variable y uno diría, pues bueno, tenemos varios problemas porque, diría alguien, no reconozco ninguna de las situaciones que están apareciendo ahí. Entonces inicialmente lo que vamos a decir es que no es tanto reconocer, sino sencillamente entender un poco qué es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros lo que vamos a tener en esencia es que vamos a poder expresar una función en términos de su derivada interna para poder asociar una función compuesta. Eso es lo que uno hace. O sea que si uno mirara un poco, esto en esencia puede sufrir un cambio que en la literatura lo que uno va a decir es que es la integral fu de u va a ser igual a g de u más k. Esto es lo que nos aparece en la literatura. Entonces, ¿qué sucede con eso? En síntesis, lo que sucede cuando estamos hablando de cambio variable es que nosotros vamos a tratar de asemejar a integrales que ya conocemos. Integrales como cuáles, como las que les di en las tablas, ¿cierto? Para poder llegar a aplicar ese tipo de integrales, ¿cierto? Y poder mirar cómo es que uno puede resolver el tema. Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces resulta y pasa que yo, bueno, ya vamos a poner aquí un ejemplo, particularmente de cómo hacer con cambio de variable.
Entonces acá ejemplo. Entonces vamos a decir o vamos a determinar la integral de 3x menos 5 a la 4 de x. ¿Cierto? Entonces, lo primero que hay que tratar de expresar, ¿cierto? Es que nosotros podemos identificar lo siguiente. Si esto yo lo pudiera asociar a una integral que ya conozco, entonces voy a hacer aquí nubecita, siempre hago nubecita, bueno, cuando hablo de algo que ya hemos manejado, ¿cierto? Entonces la nubecita esta vez hace referencia a que yo puedo llegar y decir, oiga, esto se parece mucho a la integral de u a la 4 de u, ¿cierto? ¿Por qué digo eso? Porque sencillamente, si yo pudiese de alguna forma, este 3x menos 5 volverlo u, y este x volverlo u, pues me quedaría una integral de ese estilo, ¿cierto? Y la integral de ese estilo, pues todos sabemos cómo es la solución, y la solución es sencillamente sumarle el 1, ¿cierto? Entonces, u a la 5 sobre 5 más k, ¿cierto? Entonces, ese teorema de la potencia ya lo hemos trabajado, ya lo hemos estado mirando. Entonces, como eso yo lo tengo en mi cabeza, yo así, bueno, entonces yo voy a tratar de ver cómo hago para resolver teniendo en cuenta un reemplazo en particular. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Entonces, voy a llegar aquí y voy a decir solución. Entonces voy a tener acá, entonces tengo mi integral de 3x menos 5 a la 4 de x, y lo que voy a hacer es, voy a intentar hacer reemplazos o cambios de variable. ¿A qué me refiero con eso? Entonces voy a decir, primero voy a afirmar que u vale 3x menos 5, ¿cierto? Por lo tanto, yo ya puedo encontrar algunas situaciones particulares. ¿Por qué puedo encontrar algunas situaciones particulares? Entonces ya les voy a contar por qué. Primera situación, si yo quiero encontrar du, ¿cuánto me da esto? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Sí, profe, estamos acá. Listos, vale. ¿Cuánto nos da du? Y entonces, lo que hago para encontrar du es derivar, sencillamente, ¿no? Entonces, lo que hago es derivar a izquierda y a derecha, obteniendo du es igual, ¿cierto? A 3 de x. ¿Por qué 3 de x? Porque la derivada de 3x es 3, de 5 es 0, y pues al derivar oficialmente se me origina el de x. Entonces mire lo que estoy encontrando. Te voy a hacer aquí una listica de lo que estoy encontrando. U es igual a 3x menos 5. Du es igual a 3 de x. ¿Cierto? Y ahí vamos. Entonces, ¿qué me faltaría de alguna forma resolver o reemplazar? Lo que vamos a intentar hacer es encontrar cuánto vale u, cuánto vale du, ¿cierto? Y pues de una vez creo que podemos encontrar cuánto vale dx. ¿Dx cuánto va a valer? Pues du sobre 3. ¿Lo vemos ahí? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, lo que vamos a intentar hacer, ¿cierto? Es tratar de reemplazar cada una de esas situaciones en donde tenemos que reemplazar. Entonces, ¿qué significa? Tengo la integral de 3x menos 5 a la 4 de x. Entonces, vengo con un colorcito y reemplazo u es igual a 3x menos 5, que es esta parte de acá. Y con el otro voy a decir que dx es igual a du tercios. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda la integral de u a la 4 por du tercios. ¿Por qué por du tercios? Porque lo que hice fue reemplazar dx es igual a du tercios. Entonces, cuando ya tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es lo siguiente. Va a quedar la integral de un tercio u a la 4 de u. ¿Qué hice? Ese tercio de du lo puse a multiplicar siendo, acá este señor, un tercio.
Como sabemos que una constante se puede sacar de la integral, esto es un tercio, la integral u a la 4 de u. Cuando yo ya tengo esto, ya puedo aplicar mi tabla. Mi tabla que me dice que esto es un tercio y esto es u a la 5 sobre 5 más k. ¿Cierto? Esa es la integral de u a la 4. Posterior a eso, ¿qué hacemos? Entonces, un tercio por un quinto, porque saqué este señor, ¿cierto? Factor de u a la 5 más k, y esto es un quinceavo, u a la 5 más k, y u, el último paso que uno hace es vuelve y lo deja en términos de la variable original. ¿Cuánto vale en este caso u? Vale, entonces esto es un quinceavo, 3x menos 5 más k. Y entonces cuando tengo esto, bueno, le pongo el más k o el más c, ¿no? Creo que la vez pasada les había hablado era el más c, pero bueno, dejémoslo con la notación de la vez pasada. Ojo que está significando lo mismo, ¿no? Más c o más k, lo que estoy hablando es que sencillamente tenemos una constante de integración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir en este caso? Que tenemos varios pasos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y que finalmente llegué a esta conclusión de acá. Voy a colocarla acá, voy a tratar aquí en un momentico la solución y escucho preguntas. Profe, me perdí en dónde sacó el un tercio. Listo, vale. Entonces resulta y pasa que cuando voy a colocarlo aquí con, no sé, con rojito, con una flechita acá. Cuando yo tengo du tercios es igual a dx, ¿cierto? Y en un punto me toca encontrar dx. Ah, bueno, sí, se lo reemplacé, bueno, listo. ¿No? Entonces creo que la aclaración va sobre el paso 1, el paso 2, perdón, la aclaración la tengo que hacer acá. Listo. Entonces resulta y pasa que d de u, ¿cierto? Lo que vamos a tener es, chun, 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 a ver, regálame un momento. Ya lo muestro. Listo. ¿Ya se ve? Ahora sí ya. Resulta y pasa que el du tercios viene de un reemplazo que yo hago sobre dx. Y aquí se lo voy a pintar un poco. Entonces, en vez de colocar dx, ¿qué voy a colocar? Du tercios. ¿Listos? Pero du tercios, a su vez, es un tercio multiplicado por du. ¿Qué fue lo que yo separé acá? El un tercio multiplicado por du. Mírenlo. ¿Listos? Por eso es que queda un tercio ahí. Ah, ok. ¿Listos? ¿Más preguntas? Listos. Entonces, sigamos con otro ejemplo más allá. Entonces resulta y pasa que nosotros, así como pudimos trabajar un poco estas funciones de potencia al inicio, vamos a trabajar con otras que parecieran ser trigonométricas, pero siguen siendo potencias. Ejemplo 2. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a tener en nuestro ejemplo 2? Vamos a mirar cómo podemos orientar una función trigonométrica. Entonces vamos a determinar la integral coseno a la cuarta de x, seno x de x. ¿Listos? Entonces vamos a hacer o vamos a mirar a qué función se nos parece, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer un reemplazo a ver cómo nos queda. ¿A qué función se puede parecer este tipo de integral? ¿A cuál tipo de función?
¿Están ahí? ¿Se fueron? No, sí, profe, sí estamos Aquí estamos, profe. pensando. Me va a tocar darles un momento. Les voy a enviar una encuesta mientras que piensan esto. Ustedes son integral. Resulta y pasa que nos solicitaron que por favor llenen la encuesta de satisfacción. Entonces, porfa, ya creo que les debía llegar. Entonces, démonos, no sé, 3 minuticos, la llenan. O bueno, 5 minuticos y ya volvemos a conectarnos, ¿vale? Mientras que piensan un poco el tema. ¿Listos? Entonces ya. ¿La Porfa, que enviaste al grupo? Que- sí, al WhatsApp, porfa. Pero Sí, al grupo. Ay, sí, al grupo de WhatsApp. No, regálame un momento, creo que envié la que no era. Ujú. Sí, como que envié la que no era, o no, o sí, y más o menos. Sí, envié la que no era, qué pena. Envié fue el formato en Word. Qué sí. lento. Sí, pues la llenan, pero listo, ya ahora sí. Vale. Listos. Entonces, démonos unos minuticos y ya volvemos, ¿vale?
Listos, ¿cómo les fue? Bien, profe. Listo, vale. Entonces, bueno, continuamos. Entonces estamos hablando un poco de, pues, de lo que uno tiene que hacer en los casos en que tiene... ay, perdón. ¿Ven mi pantalla? Sí, creo que ya. Listo, entonces este caso es muy similar, pero tiene unas características un poquito diferentes. ¿Qué características tienen? Que pues estamos trabajando con funciones trigonométricas, pero si uno mira en esencia, en el fondo, estamos trabajando con esta misma situación, ¿cierto? ¿Cuál es o qué es el secreto que uno tiene que encontrar en el momento de resolver esto por cambio de variable? ¿Cierto? Entonces el secreto radica en saber cuál viene siendo u y cuál viene siendo du, ¿cierto? Porque la idea es que uno tiene que transformar la integral que a uno le dan en el recuadro rojo que la tenga. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, vimos en el caso anterior que lo que hacíamos era, digamos que hacer un reemplazo de una vez por la expresión que había, solo había una expresión. Pero resulta y pasa que aquí ya hay dos expresiones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar un reemplazo particular. U es igual a coseno de x. Y entonces, ¿cuál es el secreto o cuál es el éxito de este método? El éxito de este método es que uno tiene que encontrar todos los componentes que aparecen acá. Entonces, en teoría, yo ya encontré coseno y lo igualé a u, ¿cierto? ¿Qué me hace falta encontrar? Entonces, me hace falta encontrar seno x de x, ¿cierto? Porque no lo he encontrado. Entonces, ¿uno Profe, cómo ¿y hace? ese exponente no lo pone? Sí, pero entonces hay una ventaja y es que cuando haga el reemplazo, pues dejo u solito, pero lo elevo a la 4, ¿sí? Entonces solamente le haría el reemplazo, no sé, por la función interna, no por la externa. Ah, ok. Entonces, claro, entonces uno, la idea cuál es, ¿no? La idea es uno llegar y decir, en teoría, ¿no? Uno lo que tiene que decir es que esto vale u a la 4 y esto debería ser igual a du. Pero entonces la habilidad del método, ¿en qué consiste? En ver, bueno, cómo puedo llegar a ese reemplazo que yo ya sé que tengo que hacer desde el principio. Y entonces, ¿cómo se logra? Tengo u igual a coseno, ¿cierto? Entonces, derivo a ambos lados de u igual a menos seno x de x. Entonces todos decimos, bueno, ya tenemos ahí el reemplazo que queríamos, pero nos falta algo. ¿Qué nos falta? O sea, si yo quisiera reemplazar directamente, ¿qué nos falta o qué nos sobra? Hay algo que no cuadra. ¿Qué es? ¿Es el exponencial? Y negativo. El negativo. El exponencial sí, porque yo puedo dejarlo u a la 4, ¿listos? Pero el negativo resulta y pasa que me aparece aquí este señor y aquí yo tengo es positivo. O sea, hay un producto, pero este señor es positivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por menos 1 a ambos lados. Cuando yo multiplico por menos 1 a ambos lados, ¿cómo me queda? Menos de u es igual a seno x de x. Cuando hago esto, ¿qué fue lo que yo encontré? Lo que yo encontré es cuánto vale u, mírenlo acá, y lo que yo encontré es cuánto vale seno x de x. Cuando ya tengo esos dos factores, pues sencillamente, ¿qué es lo que hago? Pues reescribo esto y digo, está la integral, coseno cuarta de x, seno x de x, y esto va a ser igual a la integral, y entonces simplemente hago el reemplazo. Entonces, u a la 4, ¿cierto? Factor de menos de u. ¿Por qué menos de u? Porque menos de u es igual a seno x de x. ¿Listos? ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, profe. Sí, señor. Listo, vale. Entonces, cuando yo tengo el menos de u, recordemos un poco de expresiones de monomios y algebraicas, esto sencillamente, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que aquí hay un 1 metido, ¿cierto? Si yo multiplico eso, ¿cómo me queda? Me queda la integral de menos u a la 4 de u. ¿Sí? O sea, si yo multipliqué esos dos, me sigue dando negativo. Pero en esencia yo sigo teniendo aquí un 1. Nosotros sabemos que las constantes las podemos sacar. O sea, ese menos, lo puedo colocar acá, pues todos sabemos que es 1, ¿no? Y por dentro, ¿qué queda? U a la 4 de u. Y esto sí que lo sabemos hacer, ¿no? Porque esto es menos
factor de u a la 5 sobre 5 más c. Y esto dándome el resultado, menos u a la 5 sobre 5 más c. Y entonces ahora voy a colocar aquí como una nota, ¿no? Reemplazamos. U es igual, habíamos dicho que era coseno de x. Finalmente, para que esto nos dé como resultado, coseno a la quinta de x sobre 5 más c. Entonces voy a intentar colocarlo aquí como en pasos, por si hay alguna pregunta. 4, 5 y 6. Voy a tratar de subirlo hasta acá. Listo, creo que ya con esto ya. Listo, los escucho. Profe, yo tengo una pregunta porque du es menos seno x, es que eso no me quedó muy claro. Ah, listo, vale. Entonces resulta y pasa que cuando yo tengo, bueno, vamos a hacerlo como que a un ladito, ¿no? Como para no escribir lo mismo, para que se vea la diferencia. Cuando yo tengo u es igual a coseno de x, ¿cierto? Lo que yo hago es derivar a ambos lados, ¿cierto? Entonces la derivada de la variable u es de u. ¿Listo? ¿Sí o no? Esa la encontramos. Pero la derivada de coseno es menos seno. Cuando yo derivo una función, después le pongo como el apellido. Siempre que lo derivo le pongo de x, ¿vale? Entonces recordemos un poco las derivadas principales, ¿no? De coseno es menos seno y de seno es coseno. ¿Listos, profe? Y como yo sé esas, recordemos, o bueno, del curso diferencial ustedes lo vieron, pero particularmente cuando estoy dando las tablas de integrales, ahí también se pueden interpretar las de derivadas. Si yo miro de izquierda a derecha, me da, en las tablas que les di, ¿no? Creo que fue como por acá. Regálame un segundo, miro a ver. No, creo que me toca ponerles título. Creo que era esta. Estas eran, ¿sí o no? Entonces habíamos dicho acá. Listo. Entonces, si yo interpreto de aquí hasta acá, esto va a ser integral. Pero si yo interpreto de aquí hasta acá, esto va a ser derivada. ¿Cómo la ven? Y todos, bueno, profe, entonces, ¿por qué? Entonces, si uno mira en la 7, en la expresión número 7, yo tengo seno, la integral de seno es igual a menos coseno. Pero si yo encontrara la derivada de menos coseno, es igual a seno positivo. Ahora vamos un poquito más allá. ¿Qué pasa si yo encuentro la derivada de coseno positivo? ¿Cuánto me tiene que dar? ¿Menos seno? Menos seno. Sí, porque uno le hace el cambio de signos, ¿no? Entonces uno dice, no, sencillamente es encontrar el otro signo, ¿no? Sí, un poquito más claro. No sé si de pronto ahí ya puedo aclarar. Listos. Entonces, ahora sí me vuelvo al de hoy. Acá estamos. Listo. ¿Más preguntas? Disculpe, profe, una pregunta. Señor. Es que no he podido encontrar lo de la asistencia. Sí, es que la cerré hace un rato. Ya la abro. Ah, Chu. Pero regálame un momento que no sé ahora qué la hice. Listo. ¿Tienen el enlace? no, señor. Listos. Recuerden que paso el enlace desde temprano. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. En el paso 5, En el paso 5, sí. ¿el menos hace parte de U o de la división ahí? Listo, ya. Regálame un momento que es que estoy viendo aquí el enlace. Listos. El menos. El menos hace parte de ambos, de hecho. ¿Sí? Es como si yo tuviera aquí un menos 1. Estrictamente lo que yo debería hacer. Ah, ya. En la fracción.
En el 5. Ah, listo, vale. Ah, ok, En la entonces es parte de los dos. listo, exacto, de los dos. Sí, o sea, la fracción es negativa. Pero igual, si yo tuviera, bueno, digamos ahí porque quedó como escrito un poquito más arriba. Pero si yo también lo tuviera o en el denominador o en el numerador, también me vuelve negativa la fracción. Sí, o sea, si yo tuviera el -5, no sé, en el u a la quinto, el negativo en el u a la 5, igual me lo sigue dejando en toda la fracción. O si yo lo tuviera en el denominador, también me la deja negativa la fracción. Ok, profe. ¿Vale? ¿Más preguntas? Listos. Bueno, entonces vamos, dijo alguien, sigamos adelante porque estos ejemplos nos dan Profe, tregua. y al Señor, final no quedaría la respuesta total negativa. la respuesta. Ay, sí, Donde gracias. dice, Sí, gracias, sí, gracias. Sí, ok, gracias. Qué detallazo. Sí, es que me enfaticé en estar numerando, pero sí. Da negativa, sí, efectivamente, porque teníamos el menos, no cambia. ok. ¿Listos? Bueno, entonces resulta y pasa que nosotros tendríamos unos casos particulares, ¿no? Y ya un poquito más complejos, pues como todo, ¿no? Entonces miremos acá otros que tienen que ver, hagamos unos de raíz, determinar la integral de 3x a la 6, 2 menos x a la 7 de x. Y entonces aquí ya comenzamos como a mirarlo un poco más particular, ¿no? Hasta ahí vamos bien, profe. Dijeron todos, no, ahí estaba chévere, pero ya tenemos un poquito más de problemas, ¿no? Y entonces, ¿por qué digo que tenemos un poco más de problemas? Porque lo que podríamos mirar es qué podemos hacer para llegar a sustituir. Entonces, el truco, yo siempre afirmo que el truco está en identificar las funciones internas. Recordemos que cuando yo tengo, como es el caso de acá, tengo una función que está compuesta, esta es mi función compuesta en este caso, ¿cierto? ¿Cuál es mi función interna? La que está por dentro. Entonces yo siempre aconsejo que sobre las funciones internas, ¿cierto? Reemplazar el u sobre la función más interna, que el dominio esté dentro del otro. Si yo afirmo que u es igual a 2 menos x7, ¿cierto? Entonces podría yo cubrir esta parte. ¿Cuál parte me hace falta por cubrir? Entonces, acertadamente todos respondieron 3x a la 6 de x. Y entonces aquí dije, o alguien, vienen los problemas. ¿Y por qué, querido profesor, vienen los problemas? Pues ya les voy a mostrar por qué. Resulta y pasa que cuando yo derivo esto me va a quedar du, ¿cierto? Va a quedar esto menos 7x a la 6 de x. Y entonces habría que mirar qué hacer en este caso porque sencillamente yo tengo una situación bien particular y es que necesito reemplazar, miren, tengo acá u, tengo acá d de u, tengo de x, tengo x a la 6, pero ¿cuál no me está coincidiendo? No me está coincidiendo el menos 7 porque me está dando, bueno, el 3 porque me está dando el menos 7. Entonces, ¿qué debo hacer en ese momento? Entonces, lo que debo hacer en ese momento es mirar cómo hacer para encontrar exactamente el que quiero encontrar, ¿cierto? ¿Y cómo sé eso? Entonces, miren, voy a despejar este menos 7 y lo voy a pasar a dividir. Du sobre menos 7 es igual a x a la 6 de x. Entonces, cuando yo llego acá, pues ya me queda un poquito más fácil, ¿cierto? Entender qué es lo que está pasando. ¿Y por qué digo un poquito más fácil? Porque sencillamente estoy diciendo que x a la 6 de x va a ser igual a menos, bueno, escribámoslo acá,
Entonces, menos un séptimo de u. X es igual a x6 de x, ¿cierto? Y entonces, aquí va a pasar un truco súper particular. ¿Y por qué digo un truco súper particular? Porque resulta y pasa que yo tengo x6 de x, pero ¿cuál me hace falta? 3. El 3, ¿cierto? Y entonces, aquí ocurre la magia de las matemáticas. Y digo la magia porque es algo que realmente a muy pocas personas, sino simplemente a ciertos matemáticos se les ocurrió. Entonces, para eso ustedes ya vieron el curso de álgebra lineal. Sí, Están acá. profe. Están acá. Tica todos, sí, profe. Sí, Listos. ya lo vemos. Listos. Resulta y pasa que en el curso de álgebra lineal ustedes deben haber visto cuando estaban definiendo, no sé, creo que espacios vectoriales. Cuando uno define los 10 axiomas de los espacios vectoriales, lo que uno hace en algún punto es hablar que existe el elemento neutro para el producto. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener x por 1 es igual a x. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Señor. Listos. Entonces resulta y pasa que ese hecho del x por 1 igual a x lo vamos a usar acá. Pero ¿por qué, querido profesor, lo hacemos? Les voy a contar por qué. Entonces de aquí se desglosa un recorderis. Y esto sí es de división de por allá hace muchos años. ¿Todos saben cuánto da 2 dividido 2? 1. 1. Y todos, ay no, profe. Y de verdad que es súper simple, pero de verdad no es tan fácil. 3 dividido 3, 1. 4 dividido 4, 1. En general, ¿cuánto da n dividido n? 1. 1. Perfecto. Entonces, des en cuenta de una cosa, que este 1 puede ser cualquiera de estos unos. ¿Y qué voy a hacer yo? Pues yo no voy a escoger el que no me sirve, sino voy a escoger el que me sirve. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si yo le digo a alguien x por 2 medios es igual a x, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, entonces para el ejemplo sería 3/3. Exacto, perfecto. Entonces, para el ejemplo, como lo que necesitamos es encontrar un 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues voy a multiplicar por, entonces lo voy a escribir de otro color, ¿no? Voy a multiplicar 1 a izquierda, que me queda menos un séptimo de u, igual, voy a multiplicar un 1 a derecha, que me queda x a la 6 de x, ¿cierto? A izquierda dejo el mismo 1, o sea, no modifico nada, me queda menos un séptimo de u, pero a derecha voy a escoger un 1 particular, que es 3 sobre 3. ¿Por qué 3 sobre 3? Porque recordemos que el que tengo que buscar, y lo voy a pintar acá con el mismo color, el que estoy buscando ingresar acá es el 3. Eso es lo que estoy buscando ingresar. Entonces me queda 3 sobre 3, ¿cierto? Particularmente, y esto x a la 6 de x. Entonces diría alguien, querido profesor, ¿y cómo hacemos para desbaratar pues, ese señor? Pues para que nos quede de la forma que tenemos que observarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues sencillamente voy a dejar el 3x a la 6 a un lado y lo que voy a hacer es pasar a multiplicar este señor, aquí. Entonces este señor me dice que menos 3 séptimos de u es igual a x a la 6 de x. Entonces no sé si ese paso quedó claro, si pues de pronto lo revisamos. Profe, ¿y no le falta el 3? Ahí sí. Sí. Acá, gracias. Entonces no sé si quedó claro el paso. Yo sí tengo una pregunta para ponerme en contexto. Si se multiplica a la izquierda, también se multiplica a la derecha. Sí, señor, eso es cierto. No, esa era la pregunta. Sí, vale. Listo. Este que estoy subrayando, ¿vale? Lo que pasa es que a la izquierda no transformé mi uno en el que a mí me conviene, sino lo dejé solamente uno. A la derecha yo sí tomé mi uno convenientemente.
¿Listos? No, pero un momentico. Vale. Listos. Entonces, bueno, voy a ir nombrando como los pasos, porque aquí sí hemos hecho como más pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. ¿Qué sucede una vez tengo esto? Entonces, una vez tengo esto, lo que estoy diciendo es que menos 3 séptimos de u va a ser igual a 3x a la 6 de x, y además de eso voy a tener, voy a volver a mi expresión original, ¿cierto? Como para ver qué tengo y qué debemos hacer. Yo lo que voy a tener es que tengo la integral de 3x a la 6 raíz de 2 menos x7 de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice de alguna forma fue reorganizar esto. 2 menos x a la 7, 3x a la 6. De x. Bueno, ahí creo que me... Entonces, habíamos dicho que este señor, este 3x a la 6 de x, lo que me viene dando es menos 3 séptimos de u. Y habíamos dicho que la función interna era igual a u, ¿cierto? Que era lo que habíamos afirmado aquí, 2 menos x a la 7. Entonces, haciendo este reemplazo me va a quedar la integral de u, bueno, de la variable u, ¿cierto? Por, vamos a decir aquí, menos 3 séptimos de u. Cuando tenemos ese menos 3 séptimos, como todo es una multiplicación, yo lo puedo sacar de la integral. Menos 3 Profe, séptimos, señor, ¿no sería raíz de u? acá. Arriba. Creo que ya lo reemplacé. ¿Dónde lo reemplacé? Acá, sí. Ok. Listo, listo. Entonces, cuando tengo acá la integral, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer es sencillamente, voy a tener en cuenta menos 3 séptimos, la integral de u a la 1 medio de u, ¿cierto? Porque volví a raíz, lo volví a la 1 medio. Y esto es menos 3 séptimos. Ya calculo la integral y esto va a quedar u a la 1 medio más 1, 1 medio más 1 más c, que es lo que me da el resultado de integrar eso, ¿no? Y esto es menos 3 séptimos, u a las 3 medios sobre 3 medios más c, ¿cierto? Y posterior a eso, entonces lo que voy a hacer es que llego acá, hago producto de extremos y medios, quedándome menos 3 séptimos por 2 tercios, u a la 3 medios más c. ¿Qué significa eso? Que aquí le hice el cambio, ¿no? Cuando tiene extremos y medios, si hay un 1 sobre algo, lo que hace es dar el cambio. Y finalmente, lo que uno hace aquí es multiplicar, ¿no? Que esto es menos 6 21avos, ¿cierto? Y factor de u a la 3 medios, u a las 3 medios más c. ¿Hasta ahí estamos todos? Sí, señor. Listo, ¿qué me hace falta un poco? Simplificar acá. Tercera de 6 2, tercera de 21 7. Y esto me queda finalmente menos 2 séptimos u a la 3 medios más c. Y aquí estaría encontrando mi solución. Un momento que creo que alguien llegó. Bueno, voy a terminar de nombrar aquí los pasos. Creo que estos pasos ya son un poquito más extensos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
¿Preguntas hasta ahí? ¿Me puedes subir un momentico? Al Sí. final no toca reemplazar U. Sí, ya voy para allá, ya voy para allá. Pero es que Ya listo, quiero, profe. vale, listo. Que quiero como el término general, a ver cómo les va. Ya voy a dar la respuesta total, ¿vale? Regálenme un momentico. Listos. Bueno, entonces sí, efectivamente, entonces la respuesta, entonces la integral de dejémosla acá completa para ver cómo nos queda. De 3x 6 por 2 menos x7 de x es igual, entonces vamos a decir que menos 2 séptimos de 2 menos 2 positivo menos x a la 7 a la 3 medios más c. Y esa es la respuesta al ejercicio. Entonces, ¿cómo la ven? Profe, tengo una duda. O sea Claro, sí. que uno puede tomar U y de U como uno quiera. O sea, pues como tenga conveniencia, que tenga solución. Exacto, particularmente u, ¿sí? Porque de la variable u depende la derivada, ¿no? Entonces creo que lo que de pronto usted me está diciendo es, profe, o sea, uno puede tomar varios caminos para una solución. Sí, se pueden tomar varios caminos. Generalmente uno lo que hace, lo que les decía, ¿no? Uno toma como la función interna. Pero hay veces que uno de pronto, no sé, la divina providencia o uno mismo va y se complica la vida un montón porque pues de pronto escoge la que no es. Pero sin importar el reemplazo que escojan, generalmente siempre va a tener la misma solución. ¿Vale? Listo, profe. Bueno, bueno, vamos a mirar un poco. Ya vimos la de la integral de una trigonométrica, pero vamos a intentar mirar que la solución sea una trigonométrica, ¿cierto? Y entonces todos dirán, profe, pero ¿cómo así? Entonces resulta y pasa que vamos a mirar un poco esta. Entonces vamos a tener aquí este ejemplo, ¿no? Entonces vamos a decir resolver dos puntos. Entonces vamos a tener la integral de x a la 2, 1 más x a la 6 de x. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo viene dando este tema, no? Porque bueno, ¿qué se puede hacer? Entonces resulta y pasa que lo que voy a hacer particularmente es hacer algún tipo de situación particular. ¿Y por qué algún tipo de situación particular? Por lo siguiente. Resulta y pasa que mm, si uno quisiera hacer un reemplazo directo, ¿se podría? Que era lo que nos está preguntando el compañero. Lo que les venía diciendo era que uno metía dentro de la función compuesta. Aquí, según ustedes, o según lo que pueden observar, ¿cuál viene siendo la función compuesta? 1 más Uno X6. más X6, sí. 1 más x6, ¿cierto? Pero resulta y pasa que si yo hago particularmente ese reemplazo sobre 1 más x6, voy a tener algunas dificultades y pues miremos qué dificultades puedo llegar a tener. ¿Listos? Entonces voy a suponer que tengo u es igual a 1 más x6, de u es sencillamente 6x5 más c. Aparece, bueno, de x, ¿no? Ay, es que más c. ¿Aparece en alguna de estas situaciones de acá? Pregunto yo.
¿Cómo, profe? No lo entendí. O sea, aparece estos términos, el U, bueno, el U sí, pero el de U, ¿puedo relacionarlo de alguna forma con el de X? Y entonces, aquí va mi pregunta. A que si yo pudiera reorganizar esto me da la integral x2 de x sobre 1 más x6. Ni parecido a esto, eso es lo que estoy diciendo, para poder decir que du de alguna forma se transforma. Cuando esto sucede, tenemos un poquito de problemas. ¿Por qué tenemos un poquito de problemas? Sencillamente porque lo que hacemos o lo que hemos estado viniendo haciendo era la función compuesta. Y entonces aquí con lo que voy a hacer todo el mundo así, no, profe, pero eso está súper complicado. Y les voy a mostrar por qué. Resulta y pasa que voy a tener que observar cómo puedo relacionar de alguna forma mis dos variables para que esta relación se pueda cumplir en esta relación. Sí, eso es lo que yo quiero. O sea, que la u me dé una función cualquiera y que al derivar me quede en términos de dx para poder reemplazar. Eso es lo que tengo que hacer. Hasta el momento yo tenía siempre, o bueno, no siempre, con 2, 3 ejercicios, pero lo que tenía era que sencillamente yo reemplazaba sobre la función compuesta y de una me daba. Esta función ya comienza a ser un poquito más recursiva. ¿Por qué comienza a ser un poquito más recursiva? Porque lo que voy a hacer es encontrar alguna función que al derivarla me dé otra que esté ahí metida. Miren cómo la voy a expresar. La integral de x a la 2, ¿cierto? Sobre 1 más x3 a la 2 de x. ¿Sí ven qué hice? Lo que hice fue descomponer el x6 como una potencia de una potencia. ¿Por qué hice eso? Porque resulta y pasa que si hago mi reemplazo particularmente sobre este señor igual a u, miren lo que va a tener en este caso. U es igual a x3 de u es igual a 3x a la 2. Cuando yo tengo eso, bueno, de x, perdón. Cuando yo tengo eso, ¿cierto? ¿Qué puedo llegar a hacer? Puedo llegar a inferir muchísimas cosas. Primera cosa que puedo inferir, yo ya tengo que este señor aquí vale u. Para este caso, ¿cómo nos quedaría? Pues 1 más u al cuadrado, ¿cierto? Y en du, ¿qué me va a quedar? 3x2 de x. ¿Pero qué tengo acá? Tengo x2 con x2 y tengo dx con dx. ¿Qué debo hacer? Pasar el 3 a dividir. Du tercios es igual a x2 de x. Y entonces miren lo siguiente. Resulta y pasa que yo ya tengo tanto u como du reemplazado. No sé si me explico. ¿Sí? No sé si es claro para todos. Sí, señor. Sí, señor. Listo, vale. Entonces, tengo du tercios y tengo u por acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar en mi integral. Entonces, en el numerador no escribo x2 de x, sino escribo du tercios, ¿cierto? Y sobre, vamos a tener que esto es 1 más, y habíamos dicho que este señor, en este caso, ¿cómo se convierte? En u a la 2. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Listos. Entonces, esto es la integral de 1/3 de u sobre 1 más u a la 2, ¿cierto? Si yo quisiera sacar este tipo, este 1/3, y hacerlo regla de extremos y medio, ¿cómo me queda? ¿Estamos de acuerdo? Porque yo coloco aquí un 1 sobre 1 y lo que hago es multiplicar esto.
Lo de los extremos va en el numerador, lo de los medios van en el denominador. Cuando yo tengo esta última integral, pues llego acá a 3 integral de u sobre 1 más u al cuadrado. Y entonces aquí es donde vamos a mirar nuestras tablas, ¿no? Oiga, ¿y eso cuánto es que nos da, no? Entonces cuando yo miro la integral, esto va a ser 3. La integral de du sobre 1 más u cuadrado es arco tangente, ¿cierto? De la variable u más c. Si reemplazo este u, me da x a la 3, 3 arco tangente a la 3 más c. Perdón, a la 3 no, de 3 más c. Y entonces cuando ya tengo esto, perdón, de x a la 3, es que a la 3, x a la 3 más c. Listo, cuando ya tengo esto, entonces, ¿qué es lo que hago? Pues sencillamente supe que ya resolví mi integral usando sustitución. Entonces ahora sí voy a dejar aquí un poco, voy a numerar. Y escucho preguntas. El paso 6, el du sobre 1 más u2, ¿esa es la derivada o la integral? La integral, perdón, la integral. No sé si dije derivada, pero la integral. Lo que pasa es que Ok. no sé si ustedes ya lo están evidenciando, y es que todo el tiempo uno ya piensa en integrales y derivadas al tiempo. O sea, ya no solamente digo, bueno, la integral, pero si se dan cuenta, curiosamente, para integrar se necesita la derivada. Si ven que cuando yo planteo aquí el modelo, para integrar se necesita derivar. Profe, a mí no me queda claro de dónde sale el arco tangente. La derivada. Miremos la tablita que les había dado qué día. Creo que era acá. Acá. Entonces la integral. No les di la integral de arco tangente. No les di la integral de arco tangente. Bueno, tal vez sea por eso. Listo, cuando uno está mirando y evaluando la integral de du particularmente, ¿cierto? O de 1 sobre 1 más u cuadrado, esta integral, si aquí la podemos anexar acá. Es que, bueno, yo ya les conté que les enviaba estas, pero pues en sí, pues imagínense cuántas tablas pueden ser. Tantas como funciones, ¿no? Entonces resulta y pasa que cuando yo tengo la integral particularmente de dx, ¿cierto? Sobre 1 más x a la 2, esto lo que quiere decir es que esto nos va a dar arco tangente de x. Y entonces alguien me va a preguntar, profe, pero entonces, ¿cuándo uno va a terminar de conocer todas las funciones, no? Entonces yo lo que recomiendo siempre es tener como una tablita de integrales a la mano, porque la verdad aquí, dijo alguien, no nos vamos a poner a descubrir el agua tibia, ¿no? O sea, poner a deducir toda la fórmula, no lo vamos a hacer. Lo que vamos a intentar hacer es tomar una tabla derivada de integrales, ¿cierto? Y llevarla como referente, para que cuando ustedes tengan una situación de estas, pues no tengan que voltear tanto, sino simplemente lo pongan, no sé cómo decirlo, como en forma de uno de estos casos, y usted simplemente lo que hace es aplicar tablas. Pero, aquí viene el pero. Profe, ¿y cómo hacer para encontrar esas tablas? Bueno, yo les puedo enviar alguna, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? En las tablas no están todas las funciones, están algunas. Generalmente lo que yo digo es, mire, en internet uno busca, en los libros, en las de los libros sí están obviamente un poco mejor revisadas, pero en general lo que uno hace, o lo que yo hago, es que yo descargo una tabla, listo, voy a tener la tabla porque efectivamente hay derivadas que uno ya no se, integrales que uno ya no se acuerda, entonces uno lo que la tiene ahí, pero la compruebo para varias, al azar, cojo 2, 3 integrales, las compruebo a mano y ya, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el valor de las tablas?
o por qué es tan importante. Porque, entonces alguien me va a decir, uy, profe, claro, es que usted nos puso el ejemplo de una tabla que no conocíamos. Y entonces ahí radica la tenacidad de este tipo de métodos, ¿cierto? Que de alguna forma es, ¿cómo decirlo? Es por intentarlo muchas veces, ¿no? No quería decirlo, pero es por reiteración. Porque si ustedes miran, porque obviamente, dijo alguien, ya los traigo preparados. Pero cuando uno está enfrentándose al ejercicio, uno comienza a probar por diferentes métodos. Dirá alguien, profe, pero es que este reemplazo que usted hizo, de verdad, uno, ¿cómo se le va a ocurrir? Entonces vienen dos cosas, ¿no? Entonces, lo primero es identificar qué tipo de casos corresponden a cada tabla y si a uno le sirve. Lo segundo que a uno le sirve un montón es ver esta equivocación. Voy a colocar aquí en rojo mi equivocación. ¿Y por qué es mi equivocación? Porque resulta y pasa que al hacer el reemplazo con U y con DU, ¿cierto? Inclusive no me quedó. Alguien me podría decir, sí, profe, pero resulta y pasa que si yo modifico de alguna forma ese x a la 5 y lo pongo a sumarse, perdón, a multiplicarse con un x a la 3, entonces se suman los exponentes y puedo hacer algo. Sí, claro, vuelvo a lo mismo. Usted puede plantear varias soluciones. El éxito es usted saber cuál le puede llegar a servir de todas las soluciones que tiene. Entonces, ese es el tema. No sé si quedó un poquito más claro. Voy a plantear aquí todo el ejercicio para que lo vuelvan a mirar. Profe, ¿puede subir un momentico arriba? Claro, señor. Ahí, Ahí, gracias. listo. Profe, si se hubiera escogido el UX a la 2, ¿sería igual o más difícil? Creería yo que más difícil, pero miremosla. Coloquémosla acá como mi equivocación 2. Entonces, U es igual a X a la 2, ¿sí o no? Si yo derivo, esto me queda 2X. 2X de X. Y entonces, mire lo que tengo acá. X a la 2, listo, ya lo tendría. Pero 2X de X, ¿qué le faltaría para que se volviera de alguna forma esto? Yo tendría que esto de alguna forma algebraicamente volverlo de X sobre 1 más X a la 6. Y entonces, claro, bueno, uno diría, listo, tengo el dx, lo tengo, listo. Me tocaría volver el 2x, de alguna forma, volverlo 1 más x a la 6, ¿cierto? Y entonces tocaría entrar a hacer que esto sea 2x más 2x a la 7. Y entonces mira qué tipo de álgebra o qué tipo de trucos puedo hacer para llegar a eso. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con todos estos tipos de sistemas de soluciones? Espero yo, ¿cierto? Que al llegar al final del curso, por lo menos con unos 3 métodos, ¿cierto? Podamos llegar a decir, bueno, tengo una integral, decida por cuál método, ¿cierto? Entonces alguien va a decir por partes. No, profe, con partes me da otra vez otra integral más grande. No, no me sirve. Profe, pero con sustitución sí me dio. O viceversa. No, profe, con sustitución no. No, esto no, con sustitución se me vuelve un camello porque tengo que hacer todo el reemplazo algebraico, eso es un problema. Pero por parte sale inmediato. Entonces, sí es como la habilidad que vamos a ir adquiriendo en este sentido. ¿Ya un poco mejor? Sí, profe. Listos. Bueno. Entonces, resulta y pasa y viene la gran pregunta, ¿no? Bueno, profe, ¿y nosotros como cuántos casos, cierto? Como dijo alguien, aspiraríamos a trabajar acá? Nosotros trabajamos sustitución, que fue hoy. Trabajamos por partes,
¿cierto? Tenemos fracciones parciales. Y sustitución trigonométrica. En esencia, digamos que esos son como los principales que uno aborda en el curso, ¿no? Entonces, si miramos, pues, digamos que vamos en el camino, ¿no? Ya vamos con estas dos. ¿Qué nos hace falta? Fracciones parciales y sustituciones trigonométricas. Entonces, bueno, ¿cómo vamos de fechas? Ya como para dejarlos descansar un poquito, hablemos de fechas. Entonces resulta y pasa que ya es momento de hablar un poquito de fechas, porque tenemos hoy el 12, que ya la estamos trabajando, 12 de octubre. Tenemos más 7 da 19 de octubre, ¿cierto? Más 7, 26 de octubre, ¿cierto? 2 de noviembre. 9 de noviembre. Después del 9 va el 16 de noviembre. 22 de noviembre. Y... no, hasta ahí fue. 23, profe. 23, gracias. Entonces, el 12 se cumplió. El 19 tenemos clase y taller normal. ¿Listos? El 26 es a la semana de parciales. ¿Sí? Entonces ahí utilizaremos para hacer parcial y sacar nota. El 2 de noviembre tenemos acá, no, esa sí tenemos clase. El 9, la semana tecnocultural. Que esa semana creería yo que hay un montón de actividades por hacer, entonces no le veo como mucha. El 16 tenemos clase y el 23 parcial de tercer corte. Segundo corte. Y entonces... Profe, o sea que en la semana tecnocultural perdemos clase. Lo que pasa es que hay otras actividades, ¿sí? Entonces, digamos, no es que se pierda, sino que se reemplaza.